Hola, hoy vamos a hablar de la fascitis plantar, pero de ellas de las que están producidas por un problema a nivel pélvico. La fascitis plantar es un problema multifactorial y no podemos centrarnos solamente en un factor, eso nos llevaría a un error en el tratamiento o a un fracaso en el tratamiento. Vamos a tener diferentes factores que van a producir esta fascitis plantar. Normalmente la fascitis plantar está asociada al deporte, pero vemos en consulta que no siempre son deportistas los que sufren la fascitis plantar. Uno de los motivos principales, por ejemplo, es un aumento de peso corporal. Cuando una persona tiene un aumento rápido de peso corporal, eso va a hacer que la fascia plantar, pues simplemente por el hecho de sujetar el peso del cuerpo, se pueda irritar. ¿De acuerdo? En mujeres, por ejemplo, con la cadera más ancha o la pelvis ancha, también vamos a tener ese problema porque se va a producir un elemento biomecánico que va a hacer irritación de la fascia. Lo veremos luego después. En cuanto a problemas anatómicos, vemos que hay diferentes problemas anatómicos que nos van a llevar a producir una fascitis plantar. Por ejemplo, una dismetría. En las dismetrías, la pierna que es más larga va a generar un valgo del pie y ese valgo del pie va a hacer que la fascia se estire, se irrite y podamos tener problemas de fascia plantar. Otro de los problemas va a ser un mal control pélvico. Una disfunción a nivel del glúteo medio puede hacer que cuando hagamos un apoyo haya un arrastre lateral de la pelvis y eso va a generar una compensación en valgo del pie. Aquí tenemos una paciente y en ella vamos a ver este tipo de disfunción. Cuando hace un apoyo monopodal y no hay una buena sujeción de la pelvis, vemos como hay una caída en el pie en valgo. Otro de los problemas que vamos a encontrar va a ser un aumento de tono en la cadena posterior. Cuando tenemos un aumento de tono en esta cadena posterior, el calcáneo va a rotar un poquito posteriormente y eso va a hacer que haya una puesta en carga de la fascia plantar. Otro problema que podemos encontrar también va a ser una disfunción en la pronosupinación, un mal control de la pronosupinación. Si el pie hace un elemento de pronación, va a hacer que la fascia plantar que se encuentra aquí abajo se ponga en tensión. Entonces, a nivel anatómico tenemos que tener en cuenta estos cuatro factores. En deportistas, además, tenemos que tener en cuenta el aumento de carga de entrenamiento de manera no progresiva. ¿De acuerdo? Es otro factor muy importante. Otro factor importante en deportista es un gesto técnico mal realizado. Y por último, el uso de calzado o de material inadecuado. Bien, entonces, hemos dicho que la fascitis plantar es multifactorial. Nosotros nos vamos a centrar hoy solamente en disfunciones de la pelvis, ¿de acuerdo? Pero tendríamos que valorar otros elementos. Bien, biomecánicamente, cuando nuestro paciente está caminando y produce una elevación de una pierna, en este caso, el ilíaco viene hacia posterior y la base de este lado va a ir hacia anterior, ¿de acuerdo? Mientras que esta pierna que está en apoyo, que el ilíaco está anteriorizado, va a hacer una contratorsión y va a venir la base hacia posterior. Esto se hace para que al caminar el movimiento pélvico no sea de esta manera, sino que la pelvis quede en una dirección posterior-anterior, ¿de acuerdo? Ahora imaginemos que tenemos una disfunción en TII. ¿Qué significa una disfunción en TI? Una disfunción en TI es que la base del lado derecho se ha ido hacia anterior y el ángulo inferolateral del lado izquierdo está posterior. Bien, cuando la disfunción es primaria del sacro, va a arrastrar a nuestro ilíaco hacia anterior, con lo cual tenemos base e ilíaco anteriorizado. Ese movimiento de contratorsión que hablábamos antes no se va a producir. ¿Qué va a generar esto? Cuando nuestro deportista está en carga, va a tener un mal control de la pelvis realizando este movimiento, un apoyo monopodal, generando una compensación en este nivel, ¿vale?, del valgo. Si este movimiento no está bien compensado y el pie está cayendo en valgo, vamos a tener un aumento de la tensión de la fascia plantar. En personas normales, probablemente, este problema pueda pasar desapercibido, pero por ejemplo en un corredor que tiene muchos impactos a lo largo del día, esta caída en valgo puede generar un aumento de la tensión a nivel de la fascia. Por otro lado, cuando tenemos una disfunción en TI y tenemos un ilíaco anterior, vamos a tener un aumento de tensión de toda la cadena posterior de manera excéntrica, isquiotibiales, bíceps femoral, que va a arrastrar el gemelo y me va a poner en tensión, voy a hacer una pequeña rotación posterior del calcáneo
y va a generar una tensión en la fascia plantar. Entonces tenemos una posibilidad de fascitis por dos lados diferentes. La primera es el mal control pélvico y el segundo es un aumento de tono en toda la cadena posterior. Bien, ¿cómo vamos a tratar esta fascitis plantar? Lo primero que tenemos que hacer es manipular ese sacro que está en T y I. Para ello vamos a pedir a nuestra paciente que se tumbe en la camilla. Te vas a poner de cúbito lateral, cabeza hacia tu derecha, mirando hacia mí. Bájate un poquito, por favor. No, para abajo hacia tus pies. Eso es. Bien. Colocamos lo primero a nuestra paciente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una técnica lumbar roll en la que nos vamos a apoyar en el ángulo inferolateral del lado izquierdo y vamos a hacer un empuje hacia anterior y en ese empuje y en dirección hacia la base que está anteriorizada. El empuje va a hacer que el sacro haga este movimiento y vamos a corregir la disfunción que tenemos en TI. Déjate caer. Relajado. Muy bien. Una vez que hemos corregido esta lesión, vamos a pasar a revisar cómo está la musculatura que fijaba esa lesión. Pedimos a nuestro paciente que se ponga de cúbito prono. Entonces, los músculos que van a fijar esta lesión van a ser toda la musculatura paravertebral derecha. La vamos a ir relajando. ¿De acuerdo? Tendremos un piramidal espasmado en concéntrico, que es el que nos marcaba el eje, el cual tenemos que trabajar. También podemos hacer técnicas de relajación. Tendríamos un piramidal en excéntrico en este lado, que también tendríamos que trabajar con técnicas de músculo energía para generar más tono, y tendríamos que revisar cómo se encuentra el glúteo medio. ¿Ok? Después de esto, pasaríamos revista a toda la musculatura que nos fija el ilíaco en anterioridad. Ponte de cúbito supino, por favor. ¿Cuáles van a ser esos músculos? Vamos a tener sartorio, que lo tendríamos por aquí. Haríamos un tratamiento, pasaríamos revista. Tensor de la fascia lata, que se encuentra a este nivel. ¿Ok? Recto anterior del cuádriceps y aductores. Teníamos que revisar. Recordemos que el psoas de este lado lo vamos a encontrar en excéntrico, puesto que el ilíaco anterior arrastra nuestro psoas en excéntrico y probablemente encontraríamos el psoas del lado contrario con un espasmo concéntrico. Bien, una vez que hemos hecho esta revisión de toda la parte anterior, miraríamos cómo se encuentra la rodilla del paciente. Recordad que al hacer el apoyo había un movimiento corrector en valgo de rodilla, lo cual tendríamos que revisar si esa rodilla está en disfunción o no. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mirar si está en disfunción y si estuviese con una lesión de valgo, haríamos un movimiento de empuje en dirección contraria. ¿De acuerdo? Podríamos revisar cómo se encuentra el peroné del paciente, puesto que si hay un aumento de tono en la musculatura isquiotibial, puede ser que encontremos una cabeza de peroné posterior, que la podríamos corregir. Ahí. Y por último, como hay un movimiento en valgo del pie, vamos a ver cómo se encuentra el pie, vamos a movilizar el pie. Y si viésemos que hay algún tipo de restricción, podríamos hacer una manipulación. Ok. Bien, una vez que hemos normalizado la musculatura, tenemos que conseguir dar tono a toda la parte posterior, a toda la parte que nos va a generar un varo de pie a la musculatura varizante. Para ello tendremos que tratar el tibial posterior, el flexor corto del dedo, que lo podemos potenciar pidiéndole al paciente que apriete con su dedo contra nuestro dedo. Ok, relajamos, otra vez. Relajamos. Muy bien. En la bibliografía científica nos dice que la fascia plantar se comporta como un tendón. Sabemos que para tratar el tendón lo mejor sería el movimiento o técnicas en movimiento excéntrico. Este ejercicio lo vamos a ver a continuación. Vamos a poner unas fotografías para que lo veáis y lo vamos a explicar. El paciente va a hacer una tensión concéntrica del pie
durante 3 segundos. Cuando esté en la parte más alta, va a hacer una contracción isométrica durante 2 segundos. Y en la tercera parte va a hacer un descenso durante 3 segundos con una contracción excéntrica. Este ejercicio tiene que repetirlo 12 veces durante 3 series, ¿de acuerdo? Otro ejercicio que le vamos a pedir al paciente es que haga un estiramiento de la fascia plantar. Siéntate, por favor. Para ello, vamos a pedir que cruce el pie por encima del suyo, que con la mano del pie afectado estire sus dedos, los lleve hacia atrás y con este dedo controle la tensión que va a poner en la fascia. Muy bien. Una vez que hemos trabajado parte anterior, hemos trabajado toda la parte posterior, hemos quitado tensión, hemos trabajado los ilíacos, hemos trabajado el sacro, reevaluaríamos a nuestro paciente y veríamos si queda alguno de los condicionantes que nos ha generado la fascitis plantar. En los casos más crónicos, en los que se produce una irritación y un cambio histológico a nivel de la fascia, es necesario otro tipo de tratamientos, tipo EPI o ondas de choque, que lo que van a hacer es romper ese tejido histológico anormal y producir una regeneración otra vez de la fascia. Pero si nosotros aplicamos solamente tratamiento tipo EPI o ondas de choque y no hemos corregido todos los factores de los que hemos estado hablando, lo más normal es que el paciente tenga recidivas, ¿de acuerdo? Normalmente el paciente, cuando se cronifica la fascitis, puede ser que tenga dolores incluso hasta 2 años después del tratamiento, con lo cual es muy importante mirar diferentes factores y no centrarnos solamente en un factor, ¿de acuerdo? Pues hasta aquí todo por hoy, muchas gracias.